Hola, mi nombre es Jasmine Rincón Medina, fisioterapeuta y máster en coach neurobiológico. Hoy quiero hablarte acerca de el miedo. El miedo es una emoción básica que actúa como un mecanismo de protección ante mi percepción real o no de un peligro. ¿A qué me refiero con real o no? Real es el miedo que puede existir cuando me diagnostican una enfermedad, cuando he tenido algún tipo de accidente, cuando estoy pasando por una situación de violencia física. Eso en realidad va a afectarme. ¿Cuál es ese no real? ¿Cuál es ese peligro no real? Ese peligro no real es, por ejemplo, cuando me da miedo a que me vayan a despedir del trabajo, pero yo en realidad no sé si eso va a pasar o no. Cuando me da miedo a que me enferme, pero yo en realidad no sé si me va a pasar o no. A que me aprueben, a que me amen, a que me vean o no me vean. Es decir, esos miedos que en realidad se están basando más respecto a lo emocional y que, ya lo veremos más adelante, se relacionan mucho con las heridas de la infancia. Entonces, finalmente, el miedo, pues lo que es una señal de alarma que es normal y que es necesaria para mi supervivencia. Si nosotros no sintiéramos miedo, pues fácilmente decimos en el 10.º piso, ay, qué vista tan bonita, que se sentirá volar y nos tiramos, ¿verdad? Ya no habría humanidad, ¿sí? Qué fuego tan lindo, yo lo quiero tocar y hasta ahí llegamos. Entonces, el miedo finalmente lo que está haciendo es protegernos. Ahora, el miedo es súper necesario porque finalmente lo que está haciendo es llevarme a afrontar eso a lo que yo realmente le temo. El miedo me lleva a darle una respuesta a una situación de peligro. ¿Cuáles son, digamos, como esas respuestas que yo puedo tener ante el miedo? Son tres respuestas básicas. Uno es que yo puedo huir, otro es que yo puedo paralizarme y otro es que yo puedo pelear. Entonces, imaginemos una persona a la que le están robando la cartera, ¿no? Entonces, esa persona puede reaccionar saliendo a correr, esa persona puede quedarse paralizada y esperar a que la roben, o esa persona puede coger la cartera y empezar a golpear al ladrón. Claro, cada cual va a tener una respuesta de acuerdo a su propia información. El miedo también es útil porque nos ayuda a evitar ciertos riesgos, nos ayuda a ver si una situación que está ante nosotros es segura o no es segura. Entonces, si es segura, yo tomo unas determinadas acciones, ¿verdad? En cambio, si yo percibo que no es segura, pues voy a tomar definitivamente unas acciones totalmente distintas. El miedo me protege y me permite actuar de una forma rápida, digamos que eso es lo ideal, ante una determinada situación. Cuando yo paso por situaciones de miedo, pues lo que yo estoy haciendo es construir unas herramientas para el futuro, para decidir basado en esas herramientas qué es lo que puedo hacer en una siguiente situación, si voy a tomar el camino A o si voy a tomar el camino B. Si me sirvió pelear, vuelvo y peleo, pero si no me sirvió pelear porque por el contrario yo terminé herida, entonces lo mejor es quedarme quieta o lo mejor es salir corriendo. Eso depende de cada persona. Ahora, el miedo es natural, ¿verdad? Nos ayuda pues para poder prevenir cualquier tipo de riesgo. Sin embargo, si nosotros mantenemos al miedo por mucho tiempo, si lo hacemos de manera constante o si el miedo se vuelve muy grande, es decir, como está desproporcionado, pues el miedo va a empezar a producir unos desequilibrios en nuestro cuerpo, unos desequilibrios físicos y unos desequilibrios comportamentales. Interrumpo un momento el video para decirte que si te está gustando, le des like y te suscribas a este canal.
Dentro de estos desequilibrios físicos vemos que podemos llegar a sentir mareo, sudoración, palpitaciones, aumento del ritmo cardíaco, aumento de la respiración se vuelve mucho más rápida, puedo llegar a tener dolor de estómago, puedo llegar a tener dolor de cabeza. Muchas personas tienen síntomas muy específicos, pero digamos que esto es dentro de la generalidad. Quienes más afectados se ven por el miedo son los riñones. Siempre que, o bueno, el 90% de las veces que nosotros hablamos de una enfermedad que se relaciona con los riñones, nosotros estamos hablando que esa persona está sintiendo o ha sentido un miedo muy importante. Generalmente es un miedo que se relaciona con el futuro, es un miedo que se relaciona con la falta de recursos, con lo material, con la inseguridad económica. El miedo también puede llegar a afectar al corazón. Aquí el corazón nos estaría hablando de unos miedos que se han sostenido, pero que además han sido muy intensos. Entonces, aquí los estamos relacionando con el abandono o con el miedo al abandono o con el miedo a la muerte. Entonces, aquí también podemos estar hablando de las palpitaciones o incluso de la taquicardia. Y el miedo también puede llegar a afectar, por supuesto, al sistema nervioso. Aquí lo que vamos a ver es que hay un miedo que si yo lo he sostenido por mucho tiempo, pues entonces se va a reflejar en insomnio, fatiga, ataques de pánico, en ansiedad, tristeza, incluso puedo sentir ira, vergüenza, preocupación. Nosotros también hablamos que podían haber desequilibrios comportamentales. ¿A qué se está refiriendo eso? Pues desequilibrios en el comportamiento. Entonces yo puedo empezar a tener comportamientos de evitación, ¿sí? Evito estar con otras personas o evito estar en ciertas situaciones, me aíslo socialmente, puedo empezar a tener algún tipo de adicción a la comida, adicción al juego o incluso adicción a alguna sustancia tóxica. El miedo generalmente nos está hablando de un conflicto de peligro, ¿sí? Entonces, nuevamente, lo que yo estoy sintiendo, lo que está pasando en mí, es que yo estoy percibiendo un miedo, ya sea por una situación de peligro que yo en realidad viví en la niñez, es decir, yo sentí que a mí no me protegieron, o también puede ser un miedo por una herida de rechazo. Yo sentí en la niñez que a mí no me aprobaban, que a mí no me aceptaban. Entonces, claramente que de adulta yo puedo reflejar ese miedo nuevamente porque el que alguien de mi familia o incluso mis papás no me aceptaran o me desaprobaran produce un dolor de el miedo de que me está protegiendo, de ese dolor que yo sentí cuando era niña. En este conflicto también puede ser por una herida de humillación. Entonces puede ser que a mí me hayan criticado, que me hayan juzgado, que me hayan tratado muy mal, me hayan incluso comparado con alguien, hayan contado un secreto que se suponía no se iba a contar. Y ahí yo empiezo ese miedo a la mirada, ¿no?, del otro, que el otro vaya a decir algo de mí. Y también en este punto un conflicto por una herida de desvalorización. Entonces aquí lo que está pasando es que yo pues no confío en mí, tengo una falta de confianza en mí misma, tengo inseguridad y esto por supuesto hace que yo tenga unos determinados miedos cuando soy adulta. Miedo a hablar en público, miedo a hacer una exposición, miedo a quedar mal, etcétera, etcétera. Generalmente en los miedos nosotros debemos tener en cuenta que un miedo que yo estoy sintiendo en el hoy, en el presente, generalmente su raíz, ¿sí?, está en el pasado. Su origen está en el pasado. Si tú sientes que el miedo que estás teniendo es un miedo que está desproporcionado, o sea, que llevas mucho tiempo con un miedo hacia una determinada situación o que es un miedo muy alto, es decir, que incluso ya has llegado a esos momentos de ataques de pánico, ¿cómo puedes trabajar este miedo?
Pues número uno, reconocer al miedo. ¿Qué significa reconocer al miedo? Que tú sepas qué es lo que estás sintiendo y cuál es la emoción que se relaciona con eso que tú estás sintiendo. Entonces, ¿qué miedo estás sintiendo? ¿A qué le estás teniendo miedo? ¿Cómo se siente ese miedo? ¿Se siente como un hueco en el estómago? ¿Se siente como una presión en la cabeza? ¿Se siente como que están temblando las manos? ¿Cómo se siente? ¿En dónde se siente? ¿Sí? Se siente la cabeza, se siente como calor, se siente frío, se siente, ¿cómo se siente? Digamos que esta respuesta es muy individual, cada cual lo determina. Cuando tú puedes sentir y empezar a identificar, es que yo generalmente cuando estoy teniendo miedo, a mí se me ponen los pelitos de gallina, se me paran los pelitos, a mí me da dolor de cabeza o yo siento un vacío en el estómago. Entonces yo ya sé que ante esa situación yo estoy sintiendo miedo y de esa forma yo puedo llegar a identificar qué es lo que en esta situación que estoy viviendo en este momento me está produciendo ese miedo. Número dos, fíjate cuándo empezó ese miedo. Entonces, fíjate si tú viviste algo parecido cuando tú eras un niño o una niña para que tú sepas finalmente qué es lo que el miedo está queriendo decirte. O sea, ¿para qué está ahí? ¿De qué te está protegiendo? Y aquí me parece súper importante que tú tengas en cuenta que las herramientas que tú tenías cuando eras un niño o una niña no son las herramientas que tú tienes hoy en día. Entonces, de niño o de niña, seguramente tú no podías responder, no podías defenderte, no podías decir nada, no podías llamar a alguien. Sin embargo, hoy como el adulto que eres, tú sí puedes hacer muchas cosas y es importante que tú te des cuenta de que hoy si tienes las herramientas para poder llegar a la acción de una forma distinta, no estás en indefensión, no eres una persona sin protección. Tú te puedes proteger a ti mismo o a ti mismo. Número tres, generalmente cuando nosotros tenemos miedo es porque tenemos una información que está sustentando ese miedo. ¿Qué significa sustentando? Que le está dando como fuerza a esa emoción. Entonces aquí es súper importante que tú le quites peso a esa información. ¿Cómo se le quita peso a esa información? Dudando de esa información. Por ejemplo, ¿qué tal que me despidan del trabajo? Ok, esa es una posibilidad. Lo que pasa es que la mente te muestra solo esa posibilidad y de ahí en adelante te va bombardeando con muchos pensamientos que se relacionan con ese ¿qué tal que yo pierda el trabajo? Entonces ya no voy a tener dinero, entonces cómo voy a darle de comer a mis hijos, entonces ya no voy a poder pagar la renta, entonces me van a quitar el carro, etcétera, etcétera. Pero si tú empiezas como, ok, esa es una posibilidad, pero es que también hay otra posibilidad. ¿Y qué tal que den un ascenso? ¿Y qué tal que no me despidan? ¿Y qué tal que me despidan y yo consiga un trabajo mejor? Hay muchas, muchas otras posibilidades. Entonces empieza a dudar de lo que la mente te está diciendo, empieza a verificar, por decirlo de esa forma, si el miedo que tú estás sintiendo es real o no es real. O sea, en verdad esto es un problema de supervivencia o en realidad esto no es un problema de supervivencia y si yo respiro y me calmo, seguramente voy a obtener muchas soluciones para lo que yo estoy sintiendo. Número cuatro, trabaja en ti, en sentir mayor seguridad y mayor confianza en ti, en que tú puedes, en que tú tienes las herramientas y además también en sentir que pues tú eres una persona que está protegida por el universo. Llámale como tú quieras, por Dios, por la divinidad, por quien sea, pero tú eres una persona que está protegida. Entonces confía en esa protección, digamos, universal y en que tú puedes y tienes las herramientas para defenderte, para protegerte. Número 5. Cuando estés pasando por el miedo, pues puedes respirar, haces respiraciones lentas, prolongadas, incluso casi como si estuvieras suspirando. Ah,
Eso va a darle una información de calma a todo tu sistema nervioso. También puedes practicar la meditación, puedes practicar la atención plena, el mindfulness, el estar en el presente, en el aquí y en el ahora, y no dejar que la mente te lleve a un montón de lugares, situaciones que en realidad todavía no han pasado y ni siquiera sabes si sí van a pasar o no van a pasar. Y también realiza taping. El taping es la técnica de liberación emocional en donde se hacen unos pequeños toquecitos en puntos de energía, repitiendo unas determinadas afirmaciones que te van a ayudar muchísimo con el miedo. Esta semana voy a publicar un video en donde vamos a hacer una rutina de taping para el miedo, la técnica de liberación emocional para el miedo, así que no te la pierdas. Hasta aquí este video. Si te gustó, dale like y compártelo. Suscríbete al canal y así vamos a ampliar esta hermosa comunidad. Activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada del contenido que nosotros publicamos. Gracias por tu presencia en este canal y en este universo.